Y cuando se abrió el séptimo sello, y vi a los 7 ángeles que están en pie ante Dios, y les fueron dadas 7 trompetas, y se aprestaron a tocar las trompetas. La verdadera historia tiene a la religión como protagonista. Desde la caída de Adán y Eva, la historia se dirige hacia la primera venida de Cristo y desde la ascensión hacia su segunda venida, que será el fin de la historia para dar lugar a la eternidad. Las 7 trompetas, según los santos padres, representan las grandes herejías de la historia con todas sus calamidades y matanzas que llevan poco a poco a la última herejía, la herejía del Anticristo. Los antiguos ejércitos movían sus tropas y dirigían sus maniobras con toques de trompetas. Así, San Juan utiliza la figura de las trompetas como cambios de frente en la historia de la humanidad religiosamente contemplada. Se trata entonces de cambios de época y frentes de batalla en la vida de la Iglesia. Y el primer ángel tocó su trompeta. Y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, y cayó sobre la tierra. Y 1/3 de la tierra fue quemada, y 1/3 de los árboles quemados, y 1/3 del pasto verde quemado. Esta trompeta representa la herejía arriana de principios del siglo IV, junto a las invasiones bárbaras, que precisamente afectaron a 1/3 del Imperio Romano y no a su totalidad. El granizo, el fuego y la sangre representan las pérdidas de las cosechas, las casas y las vidas, cosa que sucedió literalmente en las sangrientas invasiones bárbaras de Alarico, de Genserico y de Átila. Luego, gran parte de los bárbaros apenas convertidos cayeron por obra de sus mismos jefes en el arrianismo, al igual que varios emperadores romanos. El profeta habla de árboles y pasto verde quemados. Si la tierra firme en la escritura representa la religión, entonces el pasto verde son los cristianos practicantes y los árboles, los doctores y líderes religiosos. La herejía de Arrio, a diferencia de otras herejías, afectó y confundió a buenos cristianos y arrastró al error a la mayoría de los obispos de ese tiempo, incluso al Papa Liberio, quien hubo de ser desterrado por el emperador Constancio por resistirse al arrianismo, pero que finalmente terminó aceptando una fórmula ambigua para que se le permitiera volver a Roma en el año 358. Fue una herejía que sostenía que el Verbo no era eterno y que Jesús habría sido solo una criatura superior al resto. Con esto no solo se negaba el dogma de la Santísima Trinidad, sino también la redención del mundo por parte de Cristo. Fueron muy pocos los que no fueron engañados y lucharon acérrimamente contra esta herejía, como San Atanasio y San Hilario de Poitiers, apodado el martillo de los herejes. En el año 325, el Concilio de Nicea condenó el arrianismo, pero la herejía persistió con fuerza durante casi todo el siglo IV. Recién después del Concilio de Constantinopla, en el año 381, el arrianismo queda definitivamente condenado por la Iglesia. Y tocó la trompeta el segundo ángel.
y como una gran montaña en llamas fue precipitada en el mar. Y volvióse sangre 1/3 del mar, y murió 1/3 de las criaturas que había en el mar, y 1/3 de los vivientes, y 1/3 de las naves perecieron. Esta trompeta representa la amenaza del Islam que comienza a principios del siglo VII. Mahoma fue realmente como una gran montaña, un hombre de gran genio, posiblemente destinado por Dios para profeta y para sacar a los árabes del politeísmo, como de hecho los sacó. Pero en cambio, mal bautizado y peor judaizado, se convierte en un gran jefe religioso por obra de sospechosas visiones. La explosiva mezcla de política y religión pronto consagró a Mahoma como el profeta de Alá, y con ello se pusieron las bases para que, luego de su muerte, los musulmanes se extendieran por todo el Mediterráneo. La trompeta anterior afectó principalmente a la Tierra Verde. Esta afecta al mar, es decir, no corrompe la fe de los cristianos como el arrianismo y otras herejías, sino que en cambio los afecta principalmente en el orden temporal y mundano. Las tribus árabes, unificadas por el Islam, arrasan el Mediterráneo y lo cruzan, invadiendo España y las costas de Provenza, y más tarde Constantinopla a través del Bósforo. La piratería musulmana devasta las ciudades costeras del África, Asia Menor, España e Italia, ensangrentando el mar y diezmando las naves cristianas. A su muerte, en el año 632, Mahoma había establecido al Islam como una fuerza social, política y religiosa, y había unificado Arabia. Sus sucesores conquistaron Persia, Egipto, Palestina, Siria, Armenia y gran parte del norte de África, y cercaron 2 veces Constantinopla, aunque no pudieron hacerse con ella, lo que les impidió avanzar hacia Europa del Este. A principios del 700 comienza la presencia árabe en la península ibérica, que mantiene en vilo al pueblo cristiano por casi 8 siglos, hasta su expulsión por parte de los reyes católicos. Y tocó la trompeta el tercer ángel. Y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha. Y cayó en 1/3 de los ríos y de las vertientes. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y convirtióse la 1/3 parte de las aguas en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se habían vuelto amargas. La tercera trompeta representa el cisma griego, comenzado en el año 863 con el patriarca oriental Focio y consumado de manera definitiva por el patriarca Miguel Cerulario en el año 1053. El profeta Daniel llama estrellas del cielo a los doctores, y Focio fue un gran teólogo, obispo y escritor insigne. Focio es la estrella grande, ardiendo como una antorcha que cae del cielo. La estrella cae en las fuentes de las aguas y vertientes, es decir, en la raíz de la doctrina, y sin cambiarla, la hace amarga y venenosa, causando la muerte a muchas almas que beben en los ríos de la doctrina cristiana oriental, aparentemente intactos y no desviados, pero intoxicados. Lo único que tocó Focio de la doctrina fue la partícula filioque en el párrafo sobre el Espíritu Santo del credo. De este modo, las diferencias entre griegos y latinos no serían en adelante solamente disciplinares y litúrgicas o de política religiosa, sino también dogmáticas, con lo que la unión de la Iglesia en Oriente con Roma
quedaba irremediablemente comprometida. Finalmente, después de 2 siglos de disputas doctrinales, en el año 1054, el patriarca Miguel Celulario es excomulgado por 2 legados papales enviados para negociar la paz eclesial. A su vez, Celulario los excomulga a ellos en un sínodo de la Iglesia Oriental. Así el cisma llegó sin excesivo ruido y pasó desapercibido entre los fieles cristianos e incluso muchos prelados, quienes pensaron que se trataba de otra de tantas disputas entre los patriarcas y Roma. Pero pasando el tiempo, se encontraron con que la Iglesia romana y la oriental se hallaban separadas. Durante siglos habían estado bebiendo de esas aguas sin darse cuenta que estaban envenenadas. Y tocó la trompeta el 4º ángel. Y fue herido del sol 1/3, y de la luna 1/3, y de las estrellas 1/3, de manera que se oscureció 1/3 de ellos. Y el día perdió 1/3 de su luz, lo mismo que la noche. La 4ª trompeta es el protestantismo, que oscureció la fe de una 1/3 parte del mundo cristiano. Sus forjadores fueron estrellas del cielo que cayeron, es decir, doctores, teólogos y sacerdotes. Dejaron de ser luz y en cambio oscurecieron la fe de muchos con el error. El oscurecimiento del sol y de la luna es el oscurecimiento del conocimiento de Dios y su verdad. Martín Lutero fue el iniciador de esta herejía y Juan Calvino su principal teorizador. Entre ambos difundieron la herejía del protestantismo por toda Europa. El mayor problema de la herejía protestante fue que al negar la tradición apostólica como una de las fuentes de la revelación, se abrieron las puertas a que cualquiera pudiera interpretar las Sagradas Escrituras arbitrariamente. A causa de este llamado libre examen, los errores y las herejías comenzaron a multiplicarse sin fin, dividiendo aún más a los cristianos y abriendo las puertas a los más graves y peligrosos errores. Y vi y oí cómo volaba por el medio del cielo un águila que decía con voz poderosa: ¡Ay, ay, ay de los moradores de la tierra, a causa de los toques de trompeta que faltan de los 3 ángeles que todavía han de tocar! La herejía del protestantismo tuvo más alcance que ninguna otra, y desde ahora las calamidades van a ser alaridos, consecuencias de esta última trompeta. Lo que viene es la herejía total, surgida de la llamada Reforma Protestante, la guerra de los continentes y el anticristo. Y luego, la parusía. Y tocó la trompeta el 5º ángel. Y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo, y subió humo como de un gran horno, y a causa del humo del pozo se obscurecieron el sol y el aire. La estrella caída es sin duda Lutero o Calvino. El humo que esta estrella caída produce explica el oscurecimiento del sol y la luna de la trompeta anterior.
El protestantismo originó e inspiró el movimiento de la Ilustración, movimiento filosófico y cultural del siglo XVIII, opuesto a la Iglesia Católica y que promovía el deísmo y naturalismo religioso que niegan la revelación divina y la necesidad de la religión para conocer a Dios. Estos sistemas o movimientos mutaron la fe en Dios por la fe en la razón y el progreso indefinido. Del humo salieron langostas sobre la tierra y les fue dado poder, semejante al poder que tienen los escorpiones sobre la tierra. Las langostas son los llamados filósofos de este movimiento: Voltaire, Rousseau, Diderot, Kant y tantos otros. El poder de las langostas es el de envenenar. Estos filósofos realmente envenenaron con sus escritos, enciclopedias y pornografía las almas y conciencias de los hombres. Y prohibido les fue dañasen la gramilla de la tierra, y todo lo verde, y ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios sobre las frentes. Y dióseles que no los mataran, sino torturarlos por 5 meses, y su tormento era como el tormento que causa el escorpión cuando pica al hombre. A diferencia de las trompetas anteriores, esta afecta no solo a 1/3, sino a todo el mundo, salvo a la gramilla, lo verde y los árboles, es decir, a los católicos practicantes y fieles. En cambio, los ateos, protestantes y católicos tibios, los que no tienen el sello de Dios sobre la frente, fueron seducidos por las ideas del iluminismo. Y en sus cabezas llevaban algo como coronas parecidas al oro. Sus caras eran como caras de hombres. Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de leones. Basta ver los retratos de los principales exponentes entre estos filósofos para saber de qué habla San Juan. Caras como de hombres razonables y sabios, y cabellos como de mujer. El profeta no dice que llevaran coronas de oro, sino como coronas y como de oro. Se refiere al trato y prestigio de reyes que recibían estos sofistas. A Voltaire, por ejemplo, lo llamaban el rey Voltaire. Y el estruendo de sus alas era como el estruendo de caballos que corren al combate. El sonido metálico de sus alas es el sonido de la prensa con la que volaron por toda Europa sus escritos, llevando su veneno. Sus ideas abrieron la puerta a la exterminación masiva que aparece en la historia desde entonces a nuestros días. Las guerras y revoluciones, la eugenesia, el aborto, la eutanasia y la ideología de género. Ellos son los padres del modernismo, el cual fue condenado categóricamente por San Pío X, sin dejar lugar a dudas o a reconciliaciones cuando lo definió como el conjunto de todas las herejías. Es la herejía de nuestro tiempo, la peor herejía, que será la religión del falso profeta y del anticristo. Y llevaban como regente al ángel del abismo. Su nombre hebreo es Abadón, y en griego su nombre Apolión. Los dos nombres, Abadón y Apolión, significan el destructor o exterminador y se refieren al mismísimo demonio. La dirección de estos destructores es demoníaca, como lo demostró la Revolución Francesa, que fue movida e inspirada por estos hombres. El primer ay pasó, y ahora vienen los otros 2. Y tocó la trompeta el 6º ángel. Y oí una voz que decía: suelta a los 4 ángeles encadenados junto al gran río Éufrates.
Y fueron soltados los 4 ángeles que estaban dispuestos para la hora y el día y el mes y el año, a fin de exterminar la tercera parte de los hombres. Y el número del ejército ecuestre era de 200 millones. Yo oí su número. Esta trompeta representa la guerra de los continentes, una última guerra mundial antes o durante el reinado del Anticristo. Quizás sea el poner fin a esta gran guerra la gran hazaña del Anticristo, que lo elevará al poder mundial y hará que el mundo entero lo reconozca como líder indiscutido y los judíos como su Mesías. Los 4 ángeles atados más allá del río Éufrates son 4 reyes o reinos de Oriente, como dice el mismo San Juan más adelante al describir la 6ª plaga del Apocalipsis, donde el acontecimiento se repite. Un ejército de 200 millones era un número imposible en la antigüedad. El ejército de Jerjes, invasor de Grecia, contaba con 1 millón de hombres y era el ejército más grande jamás visto. Por esto, muchos intérpretes antiguos tomaban este número simbólicamente para expresar un gran ejército. Sin embargo, la repetición formal de San Juan, yo oí su número, muestra que hay que tomarlo literalmente. Hoy ese número ya no es cosa imposible. Un ejército de 200 millones de unidades blindadas, China sola podría suministrarlo, y con mucha más facilidad una alianza entre varios países de Oriente. ¿Qué ejército no podrían formar si unieran fuerzas China, Rusia, India y Japón, por ejemplo? En la visión miré los caballos y a sus jinetes. Tenían corazas como de fuego y de jacinto y de azufre, y de sus bocas salía fuego y humo y azufre. Y de estas 3 plagas murió la tercera parte de los hombres, pues el poder de los caballos está en sus bocas y en sus colas, y con ellas dañan. Un hebreo del siglo I no puede describir mejor la actual artillería motorizada de los ejércitos modernos que reemplaza al antiguo ejército ecuestre. La cabeza y la cola son claramente piezas de artillería. Algunos intérpretes modernos ven en esta trompeta las 2 guerras mundiales del siglo pasado. Pero en esta interpretación no cuadra el ejército de 200 millones ni la cantidad de muertos que estas guerras produjeron, lejos de 1/3 de la humanidad, como indica la profecía. Mas el resto de los hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos y no cesaron de adorar a los demonios y a los ídolos, ni se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus drogas mágicas, ni de su fornicación, ni de sus robos. No puede sorprendernos esta actitud de los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Las 2 grandes guerras del siglo XX no sirvieron de escarmiento a la humanidad, que desde entonces se sumerge en el pecado y se aleja de Dios cada día más. No hay razones para creer que una nueva guerra mundial pudiera obtener resultados diferentes. Y vi otro ángel poderoso que descendía del cielo, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y traía en la mano un librito abierto.
Como de costumbre, San Juan se detiene antes del fin, cerca de la parucía, e intercala visiones intermedias que representan nuevos detalles y aspectos que rodean al fin de los tiempos. El ángel pone un pie en el mar y el otro en tierra firme. Esto significa que su mensaje compete tanto a la religión como al mundo. Pues como ya indicamos en la Escritura, la tierra representa lo religioso y el mar lo mundano. Y clamó con gran voz como un león que ruge. Y cuando hubo clamado, los 7 truenos levantaron sus voces. Iba yo a escribir, mas oí una voz del cielo que decía: sella lo que dijeron los 7 truenos y no lo escribas. ¿Cómo pues de hecho lo escribió y lo podemos leer en nuestras Biblias? Lo escribió más tarde, después de haber visto el final de todo, y hasta que se aproxime el fin, esa profecía quedará sellada e impenetrable, como de hecho quedó hasta nuestros días. Tal es así que, aunque algunos santos padres vieron que las trompetas del Apocalipsis se referían a herejías, no supieron nunca asignar a cuáles, puesto que simplemente aún no habían surgido. Carecían aún de parte o de toda perspectiva histórica. Adelantados en la historia, nosotros en cambio podemos saber sin dificultad cuáles fueron las más importantes. La voz que yo había oído del cielo me habló otra vez y me dijo: ve y toma el libro abierto. Fui pues al ángel y le dije que me diera el librito. Y él me respondió: toma y cómelo, amargará tus entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el libro de la mano del ángel y lo comí. Y era en mi boca dulce como la miel. Mas habiéndolo comido, quedaron mis entrañas llenas de amargura. Me dijeron entonces: es menester que profetices de nuevo contra muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. El librito que trae el ángel y que Juan devora no es otro que el mismo libro del Apocalipsis. Es el don de profecía, el cual es dulce al profeta, pues es una comunicación de Dios. Pero cuando Juan consideró su contenido, lo hirió de compasión por los desastres y calamidades que contenía. También es amargo por la persecución que implica el don de profecía. Devorado y digerido el librito, Juan es mandado a profetizar nuevamente, con lo cual ya no pueden quedar dudas del sentido profético del libro. Y se me dio una caña a modo de vara métrica, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran allí, mas el atrio exterior del templo déjalo fuera. No lo midas, porque ha sido entregado a los paganos, y la ciudad santa pisotearán por 42 meses. Todos los santos padres han visto en esta visión el estado de la Iglesia en el tiempo de la gran apostasía, reducida a un pequeño grupo de fieles que resisten a los prestigios y poderes del anticristo, mientras la religión en general es pisoteada durante 42 meses, o sea, 3 años y medio, que es el tiempo del predominio del anticristo. Pisotear no es eliminar. El cristianismo será adulterado. El mismo templo y la ciudad santa serán profanados. No serán destruidos. La religión será adulterada, sus dogmas vaciados y rellenados de sustancia idolátrica. Y en el templo se sentará el anticristo, haciéndose adorar como Dios. Y eso es la abominación de la desolación, como dice San Pablo. La gran apostasía será a la vez la más grande herejía,
la cual ya ha comenzado en el seno de la Iglesia y prepara el terreno para la aparición del falso profeta y del anticristo. Y daré los 2 testigos míos que vestidos de sacos profeticen 1260 días. Y si alguien quisiere dañarlos, fuego brotará de sus bocas y devorará a sus enemigos. Estos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva durante los días en que ellos profeticen. También sobre las aguas para convertirlas en sangre y herir la tierra de toda suerte de plagas cuantas veces quisieren. La exégesis antigua vio en los 2 testigos a Enoc y Elías, aunque algunos pensaron que pudiera ser Moisés en lugar de Enoc. Pero la Escritura dice explícitamente que Moisés murió, mientras que de Enoc dice que desapareció, y de Elías que fue arrebatado al cielo. La tradición cree que hacia el final de los tiempos volverán ambos a predicar durante 3 años y medio, Enoc a los gentiles y Elías a los judíos. Las plagas con las que tienen poder de herir la tierra aluden a las 7 plagas que aparecerán más adelante en el libro del Apocalipsis. De Enoc dice la Escritura que caminó en la compañía de Dios y desapareció porque Dios le tomó consigo. No murió, sino que fue transportado vivo a un lugar solo conocido por Dios hasta el fin de los tiempos, en que volverá a terminar su misión, como dice en Eclesiástico 44. Enoc agradó a Dios y fue transportado al paraíso para predicar a las naciones la penitencia. Está claro que puesto que en el paraíso no hay pecado, para poder predicar a las naciones, Enoc debe volver. La historia de Elías, en cambio, es mejor conocida. Es el gran profeta de la nación judía. Dios le entrega las llaves del cielo para enviar la lluvia o el rayo, al igual que el poder dado a los 2 testigos sobre el clima. Sobre su fin en la tierra, la Escritura narra cómo es arrebatado vivo en un carro de fuego a los cielos. Luego, dice en Eclesiástico 48, Tú estás escrito en los decretos de los tiempos, para aplacar el enojo del Señor, reconciliar el corazón de los padres con los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Elías debe restablecer un día las tribus de Israel, es decir, devolverles su rango de honor al que tienen derecho en la iglesia de Dios. Los santos padres transmiten en sus escritos la misma tradición, que esta doble misión se realizará simultáneamente al fin de los tiempos. Y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará guerra, los vencerá y les quitará la vida. Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad que se llama alegóricamente Sodoma y Egipto, que es también el lugar donde el Señor de ellos fue crucificado. Y las gentes de los pueblos y tribus y lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres 3 días y medio, y no permitirán que se dé sepultura a los cadáveres. Y los habitantes de la tierra se gozarán y felicitarán y se mandarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas fueron molestos a los habitantes de la tierra. La bestia que sube del abismo es el mismo anticristo que perseguirá a los 2 testigos a muerte e intentará durante los 3 años y medio detener y frustrar su prédica. Pero la protección divina con la que contarán Enoc y Elías los mantendrá a salvo.
Finalmente Dios permitirá que el anticristo les dé muerte y exponga sus cadáveres en alguna plaza de Jerusalén, la ciudad donde fue crucificado Cristo. Cuando esto suceda, los habitantes de la tierra, es decir, del mundo entero, tanto se gozarán y felicitarán que hasta se harán regalos mutuamente. El motivo de este gozo es que la prédica de Enoc y Elías será tan contundente y poderosa que dejará en evidencia la miseria y el pecado de las masas seguidoras del anticristo. Al verlos muertos de manos del mismo anticristo o de su policía, se sentirán al fin en paz y confirmados en su error. Los habitantes de todo el mundo son testigos de estas muertes, probablemente porque serán televisadas y difundidas por medio de Internet, cosa tan imposible e impensable en tiempos en que esto fue escrito como posible y sencillo en nuestros días. Pero al cabo de 3 días y medio, un espíritu de vida que venía de Dios entró en ellos y se levantaron sobre sus pies. Y cayó un gran temor sobre quienes los vieron. Y oyeron una voz grande del cielo diciendo: «Subid acá». Y subieron al cielo en la nube a la vista de sus enemigos. En aquella hora se produjo un gran terremoto. Se derrumbó la 10ª parte de la ciudad y fueron muertos en el terremoto 7,000 nombres de hombre. Los demás, sobrecogidos de temor, dieron gloria a Dios. La resurrección de los 2 testigos y su subsiguiente asunción a los cielos, junto con el terremoto que sepulta a una enorme cantidad de hombres, demuestra a los sobrevivientes la infinita superioridad de Dios sobre el anticristo por quien habían tomado partido. Estos hechos sucederán sin lugar a dudas en Jerusalén, como está indicado por San Juan, por lo que no es descabellado suponer que a partir de este suceso se produzca la prometida conversión de los judíos. Y tocó la trompeta el 7º ángel. Y grandes voces en el cielo clamaron: «Llegó el reino de este mundo, de nuestro dueño y de su Cristo, y reinará por edades de edades». Y los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: «Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, por cuanto has asumido tu gran poder y has empezado a reinar. Habían aireádose las naciones, pero vino la ira tuya y el tiempo para juzgar a los muertos y para dar galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y para perder a los que perdieron la tierra». Entonces fue abierto el templo de Dios, el que está en el cielo, y fue vista en su templo el arca de su alianza. Y hubo relámpagos y voces y truenos y terremoto y pedrisco grande. La 7ª trompeta es la parucía, al igual que el resto de los septenarios, esta vez vista desde el cielo y como triunfo de Dios sobre el mal, más que como catástrofe de la tierra. La repetida terminología meteorológica es utilizada siempre para designar el fin del siglo, tanto en San Juan como en San Mateo y todos los profetas antiguos.
En el Arca de la Alianza, dentro del templo de Dios, algunos intérpretes ven a la Santísima Virgen María y la definición dogmática de sus glorias y privilegios. Otros, en cambio, consideran que se refiere al triunfo final de la Iglesia. Con la séptima trompeta concluye la primera mitad del libro del Apocalipsis. Esta primera sección, que contiene las cartas a las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas, presenta una suerte de mapa de la historia que conduce hacia la segunda venida de Cristo. De esta forma, a las iglesias de Éfeso y de Esmirna, que representan el cristianismo primitivo y sus persecuciones, le siguen el tiempo de los doctores y la herejía ariana, representados paralelamente con la iglesia de Pérgamo y la primera trompeta. El tiempo que sigue es el de la cristiandad, que ocupa todo el tiempo llamado Edad Media, representado por la iglesia de Tiatira, y que coincide con el caballo blanco del primer sello y con la segunda y tercera trompeta. Hasta aquí se profetiza el crecimiento y auge de la Iglesia Católica. En adelante se profetizará su declive, el cual conduce hacia el fin de la historia. Sigue el tiempo de Sardes, el comienzo de la decadencia de la Iglesia en el orden temporal y mundano. Sardes es el tiempo de la herejía protestante, representada por la cuarta trompeta, y es el tiempo del iluminismo, representado por la quinta trompeta. Retirada la cristiandad, se da lugar a las peores calamidades. Es aquí cuando se abre el segundo sello y aparece el jinete del caballo rojo, es decir, la guerra como institución permanente de la humanidad. La quinta trompeta se solapa con el tiempo de la iglesia de Filadelfia y con la irrupción del jinete del caballo negro, el hambre. La iglesia de Filadelfia representa nuestra era, el tiempo en que vivimos, y que será el tiempo de la última gran guerra anunciada con la sexta trompeta. Será entonces el tiempo de la aparición del anticristo y la persecución universal anunciados con el cuarto y quinto sello. Los últimos 2 sellos y la séptima trompeta representan la segunda venida de Jesucristo en gloria y majestad, acontecimiento que pondrá fin a los males que aquejan a la Iglesia y a la humanidad, dando comienzo al reino milenario representado por la Iglesia de la Odisea. Luego, el juicio final y la vida eterna. Y una gran señal apareció en el cielo.
hermano, que estás aquí, en esta sala, viendo esto. Jesucristo vuelve pronto, pero vives como si faltaran miles de años. Necio, te equivocas. ¿Usarás la marca de la bestia para estar cómodo y no tener pleito con el mundo? ¿O resistirás, cueste lo que cueste? Sé que resistirás por amor de Dios, pero debes poner manos a la obra sin demora. Empieza por recomendar ya mismo esta película a todos tus conocidos y en todas tus redes. Pero debes hacerlo ahora. Saca tu teléfono y hazlo ya, pues ten por seguro que si ahora mismo no lo haces, no lo harás nunca. No seas tibio ni te venza la vergüenza, que poco te pido. Si esto no puedes hacer, ¿cómo resistirás? Escanea este código QR para